Los copos de nieve flotaban suavemente en el gélido aire nocturno, derritiéndose en su abrigo mientras permanecía bajo la tenue farola. La ciudad estaba tranquila, envuelta en el silencio que solo el invierno podía traer. Pero en su interior, el caos susurraba. Daniel siempre había creído que la soledad era una elección, algo que se podía superar con el trabajo, las distracciones o el ruido de la vida cotidiana. Pero esta noche, mientras su aliento se convertía en niebla por el frío, se dio cuenta de que la soledad no era silencio. Era el sonido de recuerdos que se negaban a desvanecerse. No había planeado salir tan tarde, ni esperaba que una sola mirada pudiera detener su corazón. Ella no era su cita. De hecho, ni siquiera sabía su nombre. Pero sus ojos le decían que necesitaba a alguien esta noche. Y de alguna manera, sabía que él estaba destinado a ser esa persona. Antes de que se desarrolle la historia, si crees en la bondad, el perdón y las segundas oportunidades, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza esta noche y suscríbete al canal para ver más historias conmovedoras. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves, porque la amabilidad nos conecta a todos, sin importar lo lejos que estemos. Daniel acababa de salir de un pequeño restaurante en la esquina de ELM Street. Había sido una de esas noches que le recordaban lo tranquila que podía ser la vida después de perder a alguien. Había pasado los últimos 3 años sumergido en el trabajo después de que su prometida, Emma, falleciera en un accidente que destrozó todo en lo que creía. Desde entonces, las cenas habían sido solitarias. La risa se sentía extraña, y noches de invierno como esta solo profundizaban el vacío. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, la vio. Una mujer de pie en la nieve, sosteniendo a un niño pequeño envuelto en una chaqueta azul y un gorro gris. Su rostro estaba pálido, no por el frío, sino por algo más pesado. Agotamiento, miedo y quizás el peso de contener demasiado durante demasiado tiempo. Su nombre, como descubriría más tarde, era Clare. Pero esta noche, ella era solo una extraña cuya presencia se sentía extraña y familiar, como un fragmento de un sueño que una vez vivió. Parecía alguien que había sido valiente durante demasiado tiempo. El niño en sus brazos, tal vez de 3, tal vez de 4, la miró con silenciosa confianza, ajeno a las batallas que su madre libraba en silencio. Daniel no podía apartar la mirada. Algo en la forma en que sostenía a su hijo, fuerte pero tembloroso, tiró de algo profundo dentro de él. Tal vez era el recuerdo de la risa de Emma. O tal vez era la forma en que una vez imaginó su propio futuro, uno que nunca llegó a ser. Se dio cuenta de que ella no estaba esperando un autobús. Simplemente se quedó allí parada mirando la carretera como si intentara reunir el coraje para dar un paso del que no estaba segura. Cada pocos momentos miraba a su alrededor, sus ojos escudriñando rostros, perdida, insegura y casi rompiéndose. Cuando su mirada se encontró con la de Daniels, algo sin palabras pasó entre ellos. No era atracción, era reconocimiento, el tipo de reconocimiento que ocurre entre dos almas rotas que conocen el lenguaje del dolor sin necesidad de palabras. Dudó. Acercarse a un desconocido de noche parecía intrusivo, pero algo le decía que alejarse lo atormentaría más tarde, así que simplemente se acercó y se detuvo a pocos metros, fingiendo mirar su teléfono, dándole espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para que sintiera que no estaba sola. El frío arreció. El niño tembló ligeramente, y Clare le ajustó la gorra, susurrándole algo para calmarlo. Sus guantes eran finos, sus mejillas estaban rojas por el viento, y cuando Daniel finalmente habló en voz baja, ella no se inmutó. Se ofreció a llamar un taxi o ayudarla a llegar a un lugar cálido. Ella dudó, luego asintió débilmente, como si admitiera que ya no tenía fuerzas para rechazar la amabilidad. Cuando llegó el coche, Daniel abrió la puerta y esperó mientras ella acomodaba al niño dentro. Mientras conducían, ella finalmente habló, con voz temblorosa, pero tranquila. Le dijo que había salido de casa esa noche sin destino, sin plan,
solo con la necesidad de escapar. Su esposo la había dejado hacía meses, dejándola criando a su hijo sola. Su trabajo apenas cubría el alquiler. Y esa noche, había recibido la noticia de que perdería su apartamento a finales de mes. Dijo que no sabía por qué le contaba todo esto a un desconocido, pero quizá era porque él no apartó la mirada cuando ella lo hizo. Daniel escuchó, sin intentar arreglar nada, sin ofrecer consejos vanos, simplemente escuchando. A veces eso es lo que más necesita la gente. Para cuando llegaron al pequeño restaurante que él sabía que abría hasta tarde, ella había dejado de llorar. Les compró comida caliente, chocolate caliente para el niño, y se sentaron en silencio mientras comían. El niño le sonrió tímidamente, agradecido por el calor, las luces, la seguridad. A Daniel le impactó profundamente lo poco que se necesitaba para que alguien se sintiera visto y cuánto lo había olvidado. Durante las siguientes horas, algo dentro de Daniel comenzó a sanar de formas inesperadas. Ver a Clare alimentar a su hijo, ver su frágil sonrisa regresar, le recordó todo lo bueno que había perdido, pero también todo lo que aún podía dar. Se dio cuenta de que tal vez las segundas oportunidades no siempre vienen envueltas en romance. A veces se presentan en forma de dos desconocidos que se cruzan en una noche fría, ayudándose mutuamente a recordar lo que significa volver a querer. Cuando el restaurante cerró, él les ofreció llevarlos a casa. Ella se negó al principio, diciendo que no podía corresponder a su amabilidad, pero Daniel sonrió y dijo, «Ya lo has hecho». Ella no lo entendió entonces, pero lo entendería más tarde. La llevó a un pequeño refugio en el que se había ofrecido como voluntario, se aseguró de que ella y su hijo tuvieran un lugar cálido donde dormir. Antes de irse, le dio su tarjeta, no por lástima, sino por esperanza. «Si alguna vez necesitas un amigo», le dijo en voz baja, «solo llámame». Los días se convirtieron en semanas. Clare encontró trabajo gracias a la ayuda del refugio y poco a poco reconstruyó su vida. A veces quedaba con Daniel para tomar un café, pequeñas reuniones sencillas que se convirtieron en su refugio tranquilo. Su hijo Isen empezó a adorarlo, le hacía preguntas sobre todo y volvía a reír. Para Daniel, cada sonrisa que veía en sus rostros era como la luz del sol, abriéndose paso entre nubes que habían permanecido demasiado tiempo. Todavía extrañaba a Emma, pero empezó a comprender algo profundo. El amor no termina, se transforma. A veces regresa a nosotros, no como romance, sino como un propósito. Una noche, meses después, mientras la nieve empezaba a caer de nuevo, Clare y Isen estaban afuera de esa misma parada de autobús, el lugar donde todo cambió. Daniel llegó con 3 tazas de café. Se quedaron allí un rato, viendo cómo la nieve caía silenciosamente a su alrededor, sabiendo que, de alguna manera, el destino los había unido en el momento justo, no para recuperar lo perdido, sino para recordarles que los corazones rotos aún laten. Y a veces las conexiones más hermosas comienzan cuando menos las esperamos. Si esta historia te conmovió, si crees en la bondad inesperada y en la magia de las segundas oportunidades, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que no estás solo y suscríbete al canal para más historias que sanan e inspiran. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que algunos desconocidos llegan a nuestras vidas por alguna razón? Tus palabras podrían ser el consuelo que alguien más necesita esta noche. Porque en un mundo donde todos corren para ser escuchados, a veces lo único que hace falta para cambiar una vida es detenerse y escuchar.